Primera Corintios, capítulo 2 y versículo 9. Este versículo de la palabra, que tiene mucha implicación y no está solo allí, ¿no? Pero ha llamado mucho mi atención este último tiempo. Como dice, antes bien, como está escrito, cosa que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido de corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Vamos otra vez y lo leemos juntos con la fuerza que usted tiene cuando grita por ahí alguna cosa o están con mucho entusiasmo. A ver, otra vez. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. ¿Puede decir amén? Amén. Amén. Generalmente se tiene un concepto de ciertas cosas que Dios tiene que hacer, ¿no? Cuando Pablo el apóstol decía esto, estaba hablando del presente y del futuro inmediato, porque Dios estaba con toda su potencia, ¿no? Allí, Corinto, Éfeso. Interesante que este texto me llevó este fin de semana cuando estuve en relación al seminario y también en la iglesia de López de Vega, para considerar este tema. Quiero decirle a ustedes, no va a salir igual que lo que he dado en otro lado, pero el tema es, somos pueblo de avivamiento. Si podemos identificar lo que es Peñiel, somos pueblo de avivamiento. No somos una denominación, no surgimos porque algunos hombres se pusieron de acuerdo o porque hubo alguna división de pastores y demás y se formó un grupo. Peñiel surgió y nació de avivamiento. Y la historia nuestra lo dice, ¿no? Puede leer Secretos de Avivamiento, tiene parte de la historia. Y ese avivamiento que marcó lo que nosotros somos como grupo, no debe ser pasado por alto. Por eso muchas veces no comprenden muchos ciertas cosas de lo que es Peñiel, porque siempre buscamos ese mover del Espíritu de Dios, que si bien no está en la plenitud de un avivamiento, sin embargo es tan real, porque hay una cosa que yo aprendí con la experiencia, ¿no? Todo aquello que nosotros hemos gustado del mover de Dios en otras ocasiones, y yo puedo hablar desde el año 1968, pues si entré a la vida del Espíritu fue por un mover, por un avivamiento. Y todo lo que nosotros hemos gustado a partir de ahí, algunas cosas que ustedes han gustado en otros momentos, porque Dios ha movido,
si bien no con la misma fuerza de avivamiento que en un principio, pero Dios ha movido, su Espíritu ha movido. Mucho avivamiento en tiempo del río, el tiempo del vino, el vino nuevo, la alabanza, la libertad en la alabanza, todo eso es una cosa muy preciosa que yo conocí en un tiempo donde en ningún lado se alababa, se cantaban himnos escritos, sí, como lo había hecho yo anteriormente, en una iglesia formal, pero no tenía vivencia. Y pensar que hay himnos poderosos de la antigüedad, ¿no? Ese mover de alabanza, ese mover de adoración, ese mover de búsqueda de Dios, es algo que nos ha marcado a través de los tiempos. ¿Y por qué tenemos libertad en la alabanza aquí? Y tenemos también cuando se da para danzar y para regocijarnos, porque es algo que Dios lo hizo en su momento, en su tiempo, y lo que Dios hizo es nuestro, es nuestro. Y tenemos que recordarlo y vivirlo y desear más y más de todo lo que es esa apertura de Dios para nosotros. Por eso que este tema de somos pueblo de avivamiento debe movilizarnos en esa búsqueda, ¿no? Vea un poquito en Isaías 64. Tenemos algo que nos recuerda este texto que leímos, porque está sacado precisamente del Antiguo Testamento este texto. Y en Isaías 64, versículos 1 al 4, nos dice: oh, si rompieses los cielos y descendieras, y a tu presencia se escurriesen los montes, como fuego abrasador de fundiciones, fuego que hace hervir las aguas, para que hicieras notorio tu nombre a tus enemigos, y las naciones temblasen en tu presencia, cuando siendo cosas terribles, cuales nunca esperábamos, descendiste, fluyeron los montes delante de ti, ni nunca oyeron, ni oídos percibieron, ni ojo ha visto a Dios fuera de ti, que hiciese por él que en él espera. Qué palabra la de Isaías, si bien tiene una aplicación hacia los enemigos muy fuerte en ese momento, y sobre todo al imperio babilónico, donde ellos estaban cautivos y habían sido maltratados al último tiempo. Pero el fundamento de ese fuego divino que está en operación y que está ministrándonos es algo tan real. Bueno, en el Nuevo Testamento, hablando el Señor, decía que el Señor es fuego consumidor, y evidentemente aquí está hablando de consumir los enemigos, aquellos que se levantan contrarios a Dios, aquellos que se levantan con oposiciones crecientes, con cosas que blasfeman el nombre del Señor. Entonces, hay algo ahí en lo espiritual que mueve fuerte cuando nosotros nos paramos firmes y empezamos a reclamar delante de Dios ese mover de su espíritu, esa búsqueda intensa. Señor, te necesitamos a ti, necesitamos realmente lo vivo, el avivamiento genuino en nuestras vidas, en nuestros corazones. Lo necesitamos porque si no las tinieblas nos tiran abajo, nos sacan. ¿Y sabe por qué también llego a esta conclusión en la Biblia de avivamiento? Porque la Biblia es un libro de avivamiento. Encontramos tantas cosas allí, tan fuertes, tan soberanas del operar de Dios, ¿no? Que tenemos que asombrarnos. Aún desde el mismo principio yo estaba diciendo que la creación, allí en Génesis 1 y 2, está mostrando una operación de Dios tan sobrenatural, tan gloriosa, que no tiene igual.
No podemos llegar a captar leyendo Génesis 1, los relatos y Génesis 1 y 2, ¿no? El relato de los días, cómo Dios iba creando las cosas en la tierra, cómo la divina Trinidad, ¿no? Iba creándola. El Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Ese principio, el Espíritu estaba sobre las aguas. Y ese poder de Dios que se manifestaba allí día tras día y en la creación del ser humano, algo tan glorioso, tan maravilloso, ¿no? Es sorprendente cuando llegamos a captar toda la grandeza de Dios. No podemos captar realmente todo. ¿Por qué? Porque nuestra medición hoy es escasa, porque no tenemos las habilidades que tenía Adán por creación, porque el pecado tergiversó e hizo perder muchas de esas cosas. Pero sí, en fe podemos darnos cuenta de lo tremendo, soberano de Dios, que algo movió allí con su poder para dar una perspectiva nueva en esa creación al ser humano. Única creación, querido, guarde esto, única creación de todo lo que Dios creó, que es a imagen y semejanza de Dios. La única. Ni los ángeles. Los ángeles son espíritus ministradores, dice. Pero hechos a semejanza e imagen de Dios, solamente los hombres. El ser humano. Fue Adán, fue Eva. Como hemos hablado otras veces, tú sabes que toda esa imagen y semejanza no está, porque lamentablemente la maldición del pecado ha caído sobre el mundo y ha caído sobre muchos seres humanos, y que solamente en Jesucristo puede encontrarse una salida y una solución para entrar precisamente en una vida abundante y dejar el pecado, dejar la vida vieja y entrar realmente en ese propósito de Dios, ¿no? Por el cual hemos sido formados. Pero realmente cuando leía lo que decía este predicador y este hombre de Dios, realmente, querido, Dios tiene un propósito con vos, conmigo, porque hemos sido creados para tener propósito, porque hemos creado a su imagen y semejanza para mostrar al mundo algo que no pueden mostrar los ángeles, que no puede mostrar ningún ser angelical, por más poderoso que sean y por más fuerte que sean. Hoy escuchaba algo que es verdad, los ángeles no son como ahora los pintan para Navidad, ¿viste? O para las fiestas, que los ponen ahí con algunas alitas y como un niño. Los ángeles son seres tremendamente corpulentos y altos, según dicen aquellos que han tenido visión, ¿no? ¿Y por qué? Porque creemos también en los ángeles guerreros que están sobre este lugar. Y no son así pequeñitos, son grandes. Por eso ahuyentan a muchos cuando quieren usurpar las cosas de Dios, ¿no? Pero vea, qué Dios grande a partir de toda esa creación, cuando elige un pueblo para sí, cuando libera a su pueblo de la esclavitud y cruza el Mar Rojo, qué asombroso. Todo eso son milagros sobrenaturales, cosas que no caben en la mentalidad del hombre. Y realmente fue un tiempo de tremendo avivamiento cuando cruzaron el Mar Rojo, una cosa de gozo. Usted puede leer cuando cantaban el cántico de Moisés y se gozaban y los panderos empezaron a tocar. Era tremendo todo eso. La Biblia está llena de avivamiento, querido. Si miramos rápidamente allí, los tantos milagros y tantas cosas que sucedieron con muchos de ellos, muchos personajes bíblicos, nos damos cuenta de la operación única y soberana de Dios en todo tiempo, para que las cosas no sean como el hombre diseña, sino como Él, con su Espíritu, está preparando para su iglesia. O sea, ¿qué podemos decir de la gloria que hubo en los tiempos en que David levanta su tabernáculo allí? Algo sorprendente aún hoy cuando se estudia todo eso, ¿no? Sorprendente, ¿por qué? Porque rompió las leyes, rompió las normas. El arca de la presencia tenía que estar en el lugar del tabernáculo, en un lugar cerrado, los sacerdotes tenían que entrar. Él la puso en el patio de su casa, levantó una tienda, algo tremendo fue. Y la adoración a Dios y el cántico hacia el Señor se levantó cual nunca, un tiempo tremendo de avivamiento. Y eso perduró a través del tiempo
en algunos de los reyes, yo he tocado algunos de estos reyes, pero me gustaría que hoy viéramos para darnos cuenta de la importancia que tiene precisamente cuando Dios está en medio de su pueblo y está con cosas sobrenaturales. Como dice este texto, cosas que ojo no vio ni oído oyó. Eso le pasó a Josafat. Segunda Crónicas 20. Vean lo que dice. Había una situación de conflicto. No vamos a entrar en el problema de cada uno, ¿no? Pero vamos a entrar, sí, en la actitud que tuvieron para con Dios en ese momento. Si usted quiere leer toda la historia de Josafat, es mucho ahí. Y hubo tremenda oposición del enemigo que se levantó para tirar abajo a un rey, a un lugar donde realmente honraban a Dios y bendecían a Dios. Segunda Crónicas 20, 3, 4 dice, entonces él tuvo temor y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová. E hizo pregonar ayuno a todo Judá. Y se reunieron los de Judá para pedir socorro a Jehová, y también de todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda a Jehová. Este fue Josafat, su actitud. Estaba rodeado por enemigos. Querían tomar por asalto Jerusalén. Dice que primero se humilló delante de Dios, reconociéndole, y fue a consultarle. Hizo ayuno, estuvo dispuesto a sujetarse a sus hambrunas o sus deseos de comer, y se reunieron junto con todo y pidieron socorro a Dios. Y bueno, Jehová, juntamente con todo eso y todo el pedido de apoyo de los demás, hubo un operar tan sobrenatural, porque esa batalla se venció con cantantes, con cantores, que fueron puestos allí delante y desbarataron toda la obra del enemigo. Ahora, frente a 3 ejércitos poderosos que estaban, él realmente movió en fe, pidió ayuda y Dios mandó lo sobrenatural, querido, eso es avivamiento. No se vence una batalla con un grupo de cantantes, por más que griten, por más que digan todo lo que digan. Allí en 2 Crónicas 20 usted puede leer esta vibrante historia y darse cuenta. Dios es Dios de lo sobrenatural, en todo. Si miramos un poquito a Ezequías, otro rey, vean, 2 Crónicas 29, capítulo 29 de 2 Crónicas, en el mismo libro estamos porque esto refiere, esta historia de estos 3 reyes tiene que ver con ese momento culminante de operar de Dios aún en medio, como habíamos visto algo más después, en medio de juicios, ¿no? Pero vea, 2 Crónicas 29, 5 y también el versículo 16 dice, y les dijo, oídme levitas, santificaos ahora y santificad la casa de Jehová, el Dios de vuestros padres, y sacad del santuario la inmundicia. Y entrando los sacerdotes dentro de la casa de Jehová, por eso vamos al 16 ahora, para limpiarla, dice, sacaron toda la inmundicia que hallaron en el templo de Jehová, el atrio de la casa de Jehová, y de allí los levitas la llevaron fuera del torrente de Cedrón. O sea, este rey piadoso, frente a este movimiento espiritual que en su corazón estaba para traer la plenitud de la presencia de Dios, como hizo Josafat también, en distintos tiempos, en distintos momentos. Aquí había un llamado a apartarse para Dios y limpiar de toda inmundicia, y realmente Dios fue un Dios de amor, de gracia, con una Pascua tremenda que realizaron, y todo se levantó, y Ezequías fue librado del poder de uno que quería venir a tomar por asalto la ciudad. Todo esto, bien, está en la Biblia, en la palabra, y muestra siempre la acción de Dios soberana, única. En un momento dado, un gran ejército
empiezan todos a morir por una plaga y no saben por qué, ¿no? Eso pasó en tiempos de sequía. ¿Pero qué había pasado antes? Habían buscado a Dios, se habían santificado, se habían apartado para el Señor, habían dejado el pecado, se habían arrepentido, buscaron limpieza, permitieron que la luz de Dios prevaleciera por encima de las tinieblas. Y eso fue un factor predominante para que avivamiento haya. Avivamiento. Josías es otro de los reyes que hemos visto anteriormente algo también, y podemos recordar, porque lo vimos en otro entorno de otra predicación, otro contexto. Pero allí, Josías en 2 Crónica, capítulo 34, y más adelante, estamos avanzando en este 26, 27, encontramos esta palabra de Ezequías acá, de Josías. Recuerde que Josías era un niño cuando empezó a gobernar y era un jovencito cuando empezó a tomar definiciones concretas con respecto a Dios, alineándose definidamente con Él. Y fue tremendo, un avivamiento muy fuerte empezó a pasar en ese tiempo, a pesar de que ya había palabra de que venía un juicio sobre todo Israel por sus idolatrías y que sería llevado fuera del país y trasladado a otro lado, ¿no? Pero Josías, el rey de Judá, como dice acá, versículo 26, que os ha enviado a consultar a Jehová, así le diréis. Esto es de un profeta que habló. Jehová, el Dios de Israel, ha dicho así: por cuanto oíste las palabras del libro, había oído las palabras de la ley, de la Biblia, y tu corazón se conmovió y te humillaste delante de Dios al oír sus palabras sobre este lugar y sobre sus moradores, y te humillaste delante de mí y rasgaste tus vestidos y lloraste en mi presencia, yo también te he oído. Eso fue algo tremendo, porque hubo avivamiento durante todo el tiempo que vivió Josías. La gracia de Dios estuvo, la manifestación del cielo, lo sobrenatural. Cosas tremendas pasaron con estos tres reyes. Por eso decimos, la Biblia es Biblia de libro de avivamiento, querido, de cosas sobrenaturales. Cosas que a nosotros nos llaman la atención cuando la miramos de lejos, pero realmente tan poderosas y tan grandes. Por eso decimos, si vamos a ser un pueblo de avivamiento y somos un pueblo de avivamiento, miremos todos los avivamientos que están en la palabra, porque Dios se mueve con avivamiento. Esquemas religiosos no son de Dios. Cosas en común que tuvieron estos tres reyes: tuvieron humildad, hubo un gran clamor, hubo promesas, el reclamar promesas que Dios había dado, porque eran las promesas que había dado a David y que había dado a todo este pueblo, y la palabra de Dios viva, poderosa, que se manifestó aún en los últimos tiempos. Pues nosotros lo vimos en el Antiguo Testamento, después el pueblo volvió de la cautividad y también tuvieron tiempos de avivamiento, pero ¿qué podemos decir del Nuevo Testamento? El gran avivamiento en el día de Pentecostés, derramar del Espíritu de Dios, Espíritu Santo. Ese tremendo hecho que pasa allí en Hechos capítulo 2, que marcó totalmente la vida de la iglesia en ese principio, ese primer siglo, segundo, tercer siglo, marcó muy definidamente la vida de la iglesia hasta el cuarto, que empezó a decaer la parte espiritual, ¿no? Pero fue tremendo el operar de Dios, cómo se ganó lugares espirituales y se ganó mucha gente para Dios. Entonces, hoy el mover de Dios a través de los tiempos nos ha tocado a nosotros por lo que somos como pueblo. Y debemos buscar que reverdezca más y más todo aquello que ha nacido en Dios mismo. Todo aquello que nace en Dios, no nace en nosotros. ¿No lo podemos producir? Sí podemos hacer lo que hicieron algunos de estos reyes, humillarnos ante Dios y reconocer que Él es
del Señor y que nosotros necesitamos su perdón, su limpieza, arrepentirnos. Sí, podemos venir con esa actitud de búsqueda, de deseo, de oración continua, pero sí, esa es la parte que nos corresponde, quizá. Pero Dios es el que marca los tiempos. Para esto, que cosas que ojo no vio ni oído oyó. Hemos visto y hemos oído cosas maravillosas y seguiremos viéndolas. Y sin duda alguna que solamente será un pantallazo, ¿no?, de todo lo que podremos ver en las moradas eternas cuando el Señor nos lleve allí. Hoy esperamos lo nuevo del Señor y de su Espíritu. Vos también. Sí, quizá tienes que tener en cuenta que hay algunas cosas que luchan en contra de un avivamiento en tu vida. Porque lo que Dios desea es hacer cambios, transformaciones y poderosa obra del Espíritu. El fuego santo, como dice aquí en esta escritura, el fuego, si rompieses los cielos, descendieras y tu presencia se oscureciese en los montes. Una manifestación tremenda de Dios. Dios está obrando para manifestarse tremendamente. Debemos buscar. Quizá tenemos una visión estrecha. ¿Por qué? Porque no vemos todo lo que desearíamos ver. Parece que estuviese parado la acción de Dios. Y sin embargo, no es así, porque hay tinieblas y hay oscuridad y mucho todavía. Bueno, como decía el texto que leí hoy, la noche está por terminar y se acerca el día. Vamos a estar preparados para ese día, porque ese día viene con mover tremendo del Espíritu de Dios. O quedamos rezagados, o quedamos entrando en todo ese propósito grande y maravilloso que Él tiene. No escuche a los gigantes, escúchelos simplemente cuando le revelan su necesidad de Dios, cuando muestran lo que está dentro y que puede tratar Dios su vida para llevarle más y más en esa gracia, en ese conocimiento maravilloso del Señor. Es tiempo de avivamiento. En algún sentido sí, ¿sabe por qué? Porque nosotros podemos gustar y podemos reverdecer mucho de aquello que ha sido el obrar y el mover de Dios en medio nuestro. Pero no se conforme con menos, no se conforme con poco, porque lo que Dios quiere hacer es grande, es maravilloso. En una manera o de otra, en cada uno de ustedes, en cada uno de nosotros, en cómo somos, pero Él quiere. Somos pueblo de avivamiento. No nos conformamos a una medida más escasa. No nos conformamos a las cosas que el hombre quiere edificar. Nos conformamos solamente cuando el Espíritu de Dios realiza su obra y mueve. Pues podemos decir aleluya, ¿no? Porque recuerde que siempre hay un confrontar con las tinieblas en lo espiritual cuando nos abrimos a Dios y estamos clamando y buscando ese avivamiento y buscando esa obra de Dios y buscando todo lo que el Señor tiene en este tiempo, ¿no? Estamos pasando aquí en nuestra ciudad, tú sabes, un tiempo de crisis, tiempo de conflicto. Somos parte de Necochea y Quequén, somos parte para realmente orar, creer, para que Dios intervenga en estos momentos difíciles. Quizá muchos ni esperaban esto, pero allí están. No vamos a preguntarlos por qué, simplemente vamos a decir, estaremos delante del Señor, clamando, buscando, que Dios intervenga, que haya paz, que haya quietud, que las cosas se puedan solucionar con todo diálogo y de la mejor manera. Y que el Señor empiece a mover en los que están allí en las casas estas, el Señor traiga palabras a sus vidas, que el Señor mueva también en los funcionarios, en los que tienen que mover los fondos y demás para seguir adelante con esto. Bueno, hay un operar de Dios, querido, debemos reclamarlo a pesar de que no ocurra nada, aunque nos parezca que no ocurra.
pero somos parte para decirle a las tinieblas, este lugar de Necochea y Quequén no es el lugar para la violencia, no es el lugar para la destrucción, no es el lugar para la muerte. El enemigo no va a tener la victoria en esto. La victoria la tenemos nosotros si reclamamos las promesas que Dios nos ha dado, como pueblo, como ciudad. Y esto alcanza a Argentina también. Lo que Dios ha hecho en Argentina, no sé cómo hará, lo volverá a hacer. Él es grande, poderoso. Y sabe que avivamiento no es tener multitudes metidas en una iglesia. Cuidado. Hoy en día puede haber multitudes en una iglesia que ni siquiera son convertidos. ¿Sabe? No estoy criticando a nadie particularmente aquí, ni en nuestra ciudad ni en Argentina. Es el sentir de hombres de Dios que ven el gran problema espiritual que hay en países como Estados Unidos. Algunos recordarán a este hombre de Dios llamado Esteban Gil, que fue el que participó muy activamente en lo que fue el movimiento, el avivamiento llamado de Pensacola, ¿no? en la Florida de Estados Unidos. Llegó algo de eso aquí, pero Esteban Gil estuvo en Argentina como misionero y estuvo también rodeado de un tiempo muy grato del mover de Dios cuando era lo fuerte de Carlos Anacondia en Argentina. Y él sabe que no se puede conformar con menos. Es uno de los luchadores, de los que denuncia, de los que ora, para que realmente las iglesias se llenen de gente convertida, que se arrepienta de sus pecados, que venga Jesús, porque los 3.000 que se arrepintieron o entraron en la iglesia que dice Pentecostés, allí en capítulo 2 y 3 de los Hechos, no eran convencidos. Escuche, eran 3.000 que fueron convictos de su pecado, que se bautizaron y entraron a la comunión de la iglesia. Cambio y transformación tuvieron. No eran cualquiera, no eran convencidos, no eran aquellos como tantos de ustedes saben que hacen la oración de entrega y nunca se entregan. Hacen mucho de eso y nunca se entregan. No, estos tenían una convicción tremenda y profunda del Espíritu Santo, que hicieron dejar todas las cosas y entregarse a Dios. Y sabe que muchos de aquellos que fueron dispuestos para predicar esa palabra, la palabra del Evangelio del Reino, muchos de ellos murieron como mártires, porque fueron fieles a la palabra de Dios. Qué convicción, ¿no? Qué fe, qué movimiento profundo espiritual. Dios espera de nosotros compromiso, tomar las cosas este tiempo. Somos pueblo de avivamiento. No bajemos la mirada menos. Aquellos que han entrado últimamente, sepa que siempre estamos buscando el mover de Dios, aunque a veces no esté, a veces parezca que la cosa viene dura, como bien, pero buscamos el mover de Dios, buscamos el avivar de nuestras vidas, buscamos el encender del Espíritu Santo en nosotros, porque eso lo hemos logrado. Y el enemigo no nos va a robar lo que hemos alcanzado. ¿Amén? Aleluya. Ojo, entonces, como dice la palabra, ahí, cosa que ojo no vio, ni oído oyó. ¿Qué dice más? Ni han subido al corazón de hombre. Son las que Dios ha preparado. ¿Para quiénes? Para los que le aman. Para los que le aman. Aleluya. Somos pueblo, si amas al Señor y estás entregado a Él. Bueno, espera grandes cosas de Dios, porque Él preparará con su Espíritu en su tiempo. Hay tinieblas que debemos pasar. En medio de esas tinieblas la gracia de Dios está. El favor divino está. Su presencia está. Es tremendo, pero es grande. Sí. Y esperamos grandes tiempos. No vamos a bajar porque haya tiniebla afuera. Vendrá luz, más y más. Y esa presencia de Jesús será algo maravilloso en nuestra vida. Gracias, gracias, Padre.
Gracias te damos por este tiempo, por lo que tú permites para formar nuestras vidas. Y gracias por tu llamado constante, Señor, para ser un pueblo de avivamiento. Bendícenos, prepáranos. Señor, que haya decisiones fructíferas en muchos de tus hijos para tomar con mucha seriedad este tiempo en que tú estás buscando hombres, jóvenes, varones, varonas. Estás buscando a los niños para hacer esta obra de gracia poderosa y ser un factor de cambio aquí en nuestra ciudad. Te alabamos, oh Dios, te honramos. En ti esperamos lo que tú has dicho y creemos son tus promesas.